Recording is on. Buenos días, muchachos. Bienvenidos entonces a... Alguien tiene el micrófono encendido. Listo, ya lo apagan. Chispas. Bueno, bienvenidos muchachos entonces a la clase del día de hoy, 24 de mayo. En la clase pasada yo les había dicho que trataran de investigar o de jugar con los ejemplos que podían encontrar en internet de cómo sería para ustedes la mejor forma de aprenderse las razones trigonométricas, las funciones trigonométricas. Listo. Yo sé que muchos consultaron, igual en este momentico les voy a dar otro truquito que también les podía ser útil para que memoricen esas funciones. Listo. Entonces, si quieren, sacan el cuaderno para que empiecen para los que quieran tomar nota. Eh, Miren cómo lo hacemos. De ahora en adelante, chicos, pues trataré en lo posible de no dictar porque se nos vuelven muy extensas las clases. Pero entonces sí es necesario que ustedes estén atentos y que tengan ahí el cuaderno a la mano para que vayan extrayendo de la información que les estoy planteando, cuáles son esos puntos o esos detalles importantes de lo que vean para que lo escriban en el cuaderno y puedan tener algo en qué basarse para poder estudiar, pues obviamente para exámenes o quizzes o cosas puntuales. Ya les comparto entonces esto. Denme un segundo, por favor. Camila, me haces un favor. Tú enciendes el micrófono un momentico y cuando yo haga las preguntas, tú me dices si estás viendo o no lo que pregunté. Listo. En ese momento ya ves compartida la página, en la pantalla, perdón. Todavía no aparece. Ya sí. Ok. Puedes silenciar entonces ahora sí tu micrófono, eso. No, pero no se ve nada, Diego. Ja. Que no he escrito nada. Bueno, Que primero apareció entonces. un libro. Primero apareció un libro. Listo, entonces eso que les voy a explicar en ese momentico es otro método para ver si de pronto les queda más fácil con este método que les voy a explicar cómo memorizar esos valores que nos dan las funciones trigonométricas de ángulos notables. Listo. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Recordemos que los ángulos notables son aquellos ángulos que utilizamos comúnmente o los que más utilizamos en nuestra vida diaria, por eso se llama ángulos notables. Y ya a partir, digamos, de esos ángulos notables que normalmente siempre están en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano, basados en esos ángulos podemos encontrar otros que se nos den en los otros cuadrantes. Entonces tenemos 0 grados, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir acá, vamos allá a las funciones, el color a esto. La función es seno, coseno, tangente. Y vamos a hallarlo de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Listo. A Juan Esteban Ocampo. Yo sé que como vos venís de promoción anticipada del grado noveno, posiblemente vas a tener unas falencias de algunos conceptos que vamos a estar tratando. Si ves la necesidad de que contigo trabaje en una aula de apoyo, igualmente si alguien también quiere estar en esa aula porque es para recordar conceptos del primer periodo, me lo informas me escribes un correíto o ahorita al final de la clase me escribes o me dices para que coordinemos cuándo sería,
para ayudarte a desatrasar un poquito de esos conceptos que quedaron, que tenés, digamos que no, perdón, que no estuviste presente del primer periodo. Listo. Listo. Entonces, ¿cuál es este método? Primero, vamos a ordenar raíces del 1 al 4 de acuerdo a estos ángulos, 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Entonces podemos decir raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4. Ojo, esto no es que de eso dónde salió, no, este es un método para llegar a los resultados. Este método es efectivo para llegar a los resultados, igual que el método de la mano, que si ustedes buscaban en los que buscaron en YouTube, vieron un método que era utilizar la mano e ir escondiendo los dedos y mirar cuántos habían debajo de los dedos que se esconde, de cuántos habían por debajo del dedo que se escondió y cuántos habían por encima del dedo que se escondió. Listo, entonces acá tenemos para 0 raíz de 0, para 30 raíz de 1, para 45 raíz de 2, para 60 grados raíz de 3 y para 90 grados raíz de 4. Estas raíces las dividimos sobre 2. Esto sería como lo que tendrían que aprenderse en cierta manera, que colocamos estos 5 ángulos notables, 0, 30, 45, 60 y 90, enumeramos por cada uno con una raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4, y dividimos sobre 2. Y ya resolvemos eso. Entonces, ¿el seno a qué es igual? El seno sería igual a raíz de 0 sobre raíz de 2, a raíz de 0 sobre 2. Raíz de 0, ¿cuánto nos da? Raíz de 0 nos da 0 sobre 2, entonces el seno nos daría 0. Vamos con seno de 30 grados. Seno de 30 grados sería raíz de 1 sobre 2. La raíz de 1 es 1, entonces nos daría 1 medio. Seno de 45 grados. Sería raíz de 2 sobre 2. Nos queda así, raíz de 2 sobre 2. El seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 3, nos quedaría así, raíz de 3 sobre 2, perdón, raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 90 grados es raíz de 4, raíz cuadrada de 4, que es 2, sobre 2 nos daría 1. ¿Alguna duda hasta ahí? Diego. Hola. No, yo no es que estaba nada, sino que yo llegué como 5 minutos tarde ahorita y mi hermano me dice que usted ya había llamado lista, entonces para reportarme que ya llegué por acá. Ok, listo, Mateo. Okay. Muchas gracias. Vamos con el coseno. Entonces, ¿aló? Una pregunta. Sí. Diego, una pregunta. Hola. Un medio no lleva raíz ninguna, ni en el 1 ni en el 2 ni nada. No, porque recordemos que en el numerador están las raíces. En el numerador, raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4. En el denominador estamos escribiendo como denominador el número 2 en todas las raíces. Entonces, si yo simplifico ese valor que tenemos en seno de 30 grados, raíz de 1 sobre 2, la raíz de 1 es 1 sobre 2, ahí no hay raíces. Aló, Ciro, Juan José. Listo. Listo, bueno, silénciame por favor entonces Hola. el micrófono. Silénciame el micrófono, por favor. Listo. Para el coseno, como ya tenemos los valores de seno, el coseno es escribir los valores que tenemos de seno, pero volteamos el orden. Es decir, en 0 grados anotamos el valor que nos dio al final, o sea, 1. En 30 grados, el valor que nos dio de penúltimo, o sea, raíz de 3 sobre 2. Para 45 nos daría lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Para 60 grados, el valor de 1 medio. Y para 90 grados, el valor de 0. ¿Dudas? Ok. Para tangente, en tangente recordemos, acá sí nos toca aplicar, recordemos que tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces hacemos esas respectivas divisiones. Listo. Entonces para 0 grados, ¿seno cuánto me dio? 0. Dividido 1, 0.
Para tangente de 30 grados me da un medio. Todos los ejercicios para la respuesta la voy a colocar aquí debajo de la línea. Un medio dividido raíz de 3. Ah, muchachos, para ponérselos más fácil. En la tangente únicamente hacemos las divisiones de los numeradores. ¿Listo? Más fácil todavía, únicamente la de los no numeradores. Es decir, en 30 grados tenemos el numerador de seno que es, ya se lo voy a señalar acá, el numerador de seno que es 1 y el numerador de coseno es raíz de 3. O sea que tangente es 1 sobre raíz de 3. ¿Listo? En 45 grados, el numerador es raíz de 2, que sería seno. Y el coseno, el numerador del coseno es raíz de 2. O sea que tangente es raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Listo? Ya enseguida simplificamos esto bien. Vamos para 60 grados. El seno... Repite ese paso, por favor. ¿Cuál paso? Ese que usted está haciendo lo de las raíces. Lo de Son la los, tangente. lo de los Lo de, numeradores. lo de la tangente. Sí, sí. Ok. Seno y coseno sí lo tiene claro. Sí, sí. Ok. Te vamos a devolvernos acá. Diego, Hola. o sea, los cosenos de tangente son los numeradores pues de coseno. Ya le voy a volver a explicar. Déjame un momentico, Iris. Bueno, entonces vamos a hacer la tangente. Entonces, para la tangente, recordando y sabiendo que tangente es igual a seno sobre coseno, entonces para hallar esos valores de la tangente, lo único que hacemos es que cogemos los numeradores de seno y coseno y hacemos esa división. ¿Cuáles son los numeradores? El término que está arriba. El término que está arriba. Entonces, para 45 grados, para 0 grados que está acá, tenemos el seno, el numerador, como solamente es un solo numerito, el 0, pues sería 0. Para tangente sería, ay, este lapicerito, ya va. Tangente de 0 grados sería 0 y coseno 1. 0 sobre 1 me da 0. Vamos para 30 grados. El numerador de seno es 1. El numerador de coseno es raíz de 3. Entonces, tangente sería 1 sobre raíz de 3. ¿Cierto? Ahora bien, no podemos dejar así, pero yo les dije, recordemos al final del periodo pasado, que la idea es quitar siempre las raíces del denominador. Y esto se hace racionalizando, es decir, multiplicando por raíz de 3 y dividiendo por raíz de 3. Juan Esteban Ocampo ya vio esto porque eso lo empecé a explicar desde noveno, entonces ya sabe que así se racionaliza y esto nos da raíz de 3 y nos quedaría raíz de 3 por raíz de 3, nos da raíz de 3 al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz y nos queda 3. O sea que la tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. Vamos con tangente de 45. El numerador de seno es raíz de 2. Y el numerador de coseno es raíz de 2. Y raíz de 2 sobre raíz de 2 da 1. Vamos con tangente de 60 grados. El numerador de seno es raíz de 3. Y el numerador del coseno es 1. Raíz de 3 sobre 1 me da raíz de 3. Y vamos con tangente de 90 grados. El numerador es 1, el numerador de seno, y el numerador de coseno sería 0. Y 1 sobre 0, recordemos que todo número dividido sobre 0 da una indeterminación o no existe. O sea que tangente de 90 grados no. Ay, qué pena, muchachos, acá. Están viendo otra cosa así. Uy, Diego, yo no le creo.
No, yo no veo nada, no existe. Listo. Si ustedes comparan estos números 0, 1 medio, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 3 sobre 2 y 1, que son los... Uy, 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 recorta el video. Hey, chicos, si ustedes comparan estos números de estos ángulos notables, las funciones trigonométricas que están acá coinciden con la tabla general que copiamos al final del periodo donde están todas. Entonces, ya ustedes toman la opción, si se aprenden las funciones de memoria, si trabajan con las manos, como está en el tutorial de YouTube, o si lo hacen de esta manera. Esta me parece que es una manera muy fácil también de hacerlo, si es que no me lo sé de memoria. Haciendo, como les repito, colocamos los ángulos notables de 0, 30, 45, 60 y 90 grados en orden, colocamos raíces de 0, 1, 2, 3 y 4 respectivamente debajo de cada ángulo notable, y esas raíces las dividimos sobre 2 y empezamos. Que el seno es la solución de esa división. Raíz de 0 sobre 2, raíz de 1 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y raíz de 4 sobre 2. El coseno es colocar lo que nos dio en seno, pero invertido. Y la tangente es la división de lo que nos dio seno y coseno, solamente teniendo en cuenta los numeradores. ¿Alguna pregunta o duda? Yo, Diego, Hola, dime. yo no entendí bien lo de la racionalización, el tangente de 30 grados. Ok. Cuando queda raíz de 3 sobre 3, pues no lo entendí. Bueno, recordemos entonces que cómo se racionaliza. O sea, la racionalización tiene el objetivo de eliminar la raíz que haya en el denominador, ¿cierto? Entonces, en este caso teníamos raíz de 1 sobre raíz de 3. Teníamos 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quitamos ese raíz de 3 del denominador? Multiplicamos por un término que tenga ese mismo numerito arriba y abajo. Es decir, multiplicamos por raíz de 3 sobre raíz de 3. En este caso, si por ejemplo la raíz fuera raíz de 5, entonces multiplicamos por raíz de 5 y dividimos por raíz de 5. Si fuera raíz de 80, entonces multiplicamos por raíz cuadrada de 80 y dividimos por raíz cuadrada de 80. En ese ejercicio es raíz de 3. ¿Listo? Y multiplicamos. 1 por raíz de 3 me da raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Nos quedaría en el numerador raíz de 3 y en el denominador, recordemos que este 2 de exponente se nos cancela con la raíz y nos quedaría 3. Raíz de 3 sobre 3. Emanuel, ¿quedó solucionada tu duda? Sí, señor. Muchas gracias. Diego, Hola. siempre se multiplica derecho. La multiplicación, sí. Ah, Recuerden, ¿dónde de pasa? lo que es en cruz es la división, en multiplicación es derecho. Numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Listo? Bueno, ya que tocamos este tema de racionalización, bueno, en su momento lo hacemos. Bueno, ahora chicos, vamos a hacer, les voy a presentar un video en donde vamos a mirar el tema de los ángulos notables. ¿Listo? Recuerden. Yo copio lo de la racionalización, por favor. ¿Cómo? Espérenme 2 segunditos, yo copio lo de la racionalización. Ah, ok, listo. Diego, ya, muchas gracias. Ok. Voy a dejarles de compartirles cámara un momentico. Digo pantalla. Allá. Para buscar acá la previsión.
Bueno, chicos, entonces les voy a compartir, ya saben, en el momento en que tengan una pregunta, por favor, abren el micrófono y, profe, no entendí, profe, me explico otra vez, no hay problema, recuerden que esa clase es de ustedes. Entonces, vamos a mirar entonces los ángulos notables y por qué son importantes y para qué nos sirven y qué podemos trabajar con ellos. ¿Listo? Juan Andrés, ¿me puedes decir si ves en la pantalla funciones trigonométricas de ángulos notables? Sí, profe, ahí se ve. Ok. Juan, Silenciamos, por favor. Recuerden, toman nota de lo que consideren que es importante. En la actualidad, para obtener el valor de una razón trigonométrica a partir de un ángulo dado, simplemente se utiliza una calculadora en la cual se introduce el valor del ángulo dado y se evalúa en relación trigonométrica requerida. Los valores de estas razones también se pueden obtener utilizando triángulos rectángulos, cuyos ángulos serán a los que se les quiere encontrar sus razones trigonométricas. En ocasiones, este método es muy engorroso, ya que para crear los triángulos se deben realizar bastantes operaciones. Sin embargo, existen ángulos en los que es muy fácil. Estos ángulos se le conocen como ángulos notables. Permítanme un momento, yo traigo una regla que vamos a necesitar acá. De acá. Listo. Vamos acá. En las matemáticas y específicamente en la trigonometría, la palabra notable se utiliza para referirnos a procesos o valores que están bien definidos o muy comunes y por ende se reconocen y memorizan fácilmente. En este sentido, los ángulos notables son aquellos que tienen valores que aparecen muy seguido en la vida cotidiana. Estos ángulos son los de 30, 45 y 60 grados. Y en segundo lugar, los ángulos de 0, 90, 180, 270 y 360 grados. En estos últimos, aunque no están definidos como notables, también son muy comunes. Para los tres ángulos notables, estamos hablando de 30, 45 y 60 grados, podemos encontrar las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante sin conocer las medidas exactas de los triángulos que las contienen, pues estos ángulos están contenidos en dos triángulos muy especiales e importantes en geometría, a saber, el triángulo isósceles rectángulo y los triángulos equiláteros. Recordemos que los triángulos, chicos, isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales, ¿cierto? Y los triángulos equiláteros son los que tienen sus tres lados iguales. Aquí vamos a dar un leve repaso de geometría para que solucionen las inquietudes que tengan. En geometría, un triángulo es un polígono de tres lados que se pueden construir a partir de la unión de tres segmentos que se tocan en sus extremos. ¿Cierto? Estamos hablando pues de estos extremos. Cada uno de los puntos de unión entre dos segmentos se llama vértice, es decir, eso es vértice, vértice, vértice. Y la abertura que hay entre cada par de segmentos se llama ángulo. Un triángulo tiene tres vértices y tres ángulos. Finalmente, una de las propiedades de los triángulos que nos interesa es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es
180 grados. No se les olvide, por favor, que eso es muy importante en geometría y en trigonometría. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Existen varias formas de clasificar los triángulos. Una de ellas es a través de la amplitud de sus ángulos. Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos es recto, es decir, que mide 90 grados, como por ejemplo este triángulo que vemos acá. Este triángulo amarillito, este angulito acá mide 90 grados. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Dicho ángulo es delimitado por un par de lados que se conocen como catetos, mientras que el ángulo opuesto al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa. Volvamos entonces acá. Entonces recordemos, si este ángulo en el triángulo rectángulo mide 90 grados, los dos lados que forman ese ángulo, es decir, este y este, son los catetos. Y el lado opuesto, es decir, este que está opuesto al ángulo que está acá que mide 90 grados, este ángulo, este lado opuesto es el que llamamos la hipotenusa. Un triángulo es acutángulo cuando sus tres ángulos interiores son agudos, es decir, un ángulo es agudo cuando mide menos de 90 grados. Por ejemplo, un triangulito que mide menos, que todos los ángulos son menos de 90 grados sería este. Este ángulo mide menos de 90, este mide menos de 90 y este mide menos de 90. Este también podría ser un ejemplo. Los tres ángulos miden menos de 90 grados. Y obtusángulo cuando uno de sus ángulos es obtuso, es decir, que mide más de 90 grados. Por ejemplo, este triangulito que tenemos acá, el rosadito. Este ángulo que ven acá, este ángulo mide más de 90 grados, por lo tanto este triángulo es un triángulo obtusángulo. Otra manera de clasificar los triángulos es por la longitud de sus lados. En esta clasificación, los triángulos son equiláteros, cuando tiene sus tres lados de la misma longitud. En este caso, los ángulos también son iguales. Un triángulo es isósceles cuando dos de sus lados tienen la misma longitud y de igual forma dos de sus ángulos son iguales. Y finalmente se denominan escalenos aquellos triángulos cuyos tres lados tienen diferente longitud. Acá entonces tenemos algo interactivo que nos dice, modifica el siguiente triángulo arrastrando el vértice superior para formar un triángulo equilátero. Entonces, recuerden que para formar un triángulo equilátero tenemos que llevar a que los tres lados midan exactamente lo mismo. Digamos que ahí. Este es un triángulo equilátero. Los tres ángulos miden 60 grados y los tres lados son iguales. Luego arrastremos nuevamente hasta formar un triángulo isósceles. Entonces vamos a formar un triángulo isósceles. A ver que nos dé uno diferente al que está. Que tiene... Ahí, listo. Tiene dos particularidades. Es un triángulo isósceles rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Isósceles porque tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Listo. Antes de encontrar el valor de las funciones... bueno, aquí estamos diciendo lo mismo, ¿cierto?
Listo. Antes de encontrar el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos notables 30, 60, vamos a originar dichos ángulos a partir de un triángulo equilátero. Acá en el dibujito, que es el triángulo que tiene los tres lados iguales y los tres ángulos iguales. El triángulo equilátero que requerimos es aquel cuyos tres lados tienen una longitud de una unidad. Además, cada uno de esos ángulos mide 60 grados. Ya que se tiene el triángulo equilátero, de este se formarán dos triángulos a partir de su altura. Esto, chicos, que estamos viendo es un repaso de lo que empezamos a ver el periodo pasado. Recuerden que yo les puse, yo lo recuerdo mucho con noveno A, no me acuerdo con ustedes, con noveno B. Yo les puse a calcular los ángulos notables a partir del triángulo equilátero y de un cuadrado, del triángulo equilátero para los ángulos notables de 30 y 60 grados y del cuadrado para los de 45 grados. Si lo tienen en el cuaderno, pues van chequeando para que vayan refrescando un poquito la memoria. Si no, pues esta es la manera de hacerlo porque no tengo claro si con ustedes lo alcancé a ver. Ya que se tiene el triángulo equilátero, de este se formarán dos triángulos a partir de su altura. Estos nuevos triángulos estarán compuestos por un ángulo de 30 y 60 grados. Finalmente, para obtener el valor de la relación trigonométrica, ya sea para 30 o 60 grados, solo hay que utilizar sus definiciones. Es decir, tenemos entonces aquí un triángulo equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Ahora lo que nos está pidiendo es que tracemos una línea desde el ángulo A hasta el lado opuesto para dividir el triángulo y dividir este ángulo de 60 grados en dos ángulos iguales de 30 y de 30. Entonces, si tenemos que el lado del triángulo equilátero me mide 1, si este lado me medía 1 inicialmente, al dividirlo en 2, ya este pedacito de triángulo me queda 1 dividido 2, 1 medio. Ahora vamos a coger solamente la mitad de este triángulo, ¿cierto? Ya sabemos entonces cuánto nos mide este lado, que nos mide 1. Sabemos cuánto nos mide este lado, que nos mide 1 medio, y cuánto nos mide este lado, x. Recordemos que la forma para hallar los lados de un triángulo rectángulo es utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice, recordemos que si este es el ángulo de 90 grados y este es un cateto y este es un cateto, entonces un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que nos dice Pitágoras. Entonces, un cateto me mide x al cuadrado sería x a la 2, el otro cateto me mide 1 medio al cuadrado, y la hipotenusa me mide 1 al cuadrado. Despejamos la x, que es el valor que necesitamos hallar, entonces 1 medio al cuadrado, que está positivo, pasa al otro lado de la igualdad, negativo. X al cuadrado es igual, 1 al cuadrado me da 1, y 1 medio al cuadrado me da 1 cuarto. Hacemos esta resta y nos da que x nos da raíz de 3 sobre 2. Entonces, este cateto, este lado, se llama raíz de 3 sobre 2. Ya tenemos entonces los tres lados de este triangulito, rectángulo, y de acuerdo a las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente, entonces hallamos las funciones, que son lo que les acabé de explicar al principio de la clase con lo de ubicar las raíces, raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4 sobre 2, es esto mismo, solamente que aquí ya lo estamos haciendo pues como se hace matemáticamente. Ya tenemos los valores de las razones, voy a avanzar más rápido ya porque eso ya lo tenemos en el cuaderno, o se los acabé de decir. Estos valores que tienen acá, 0,86, 0,5 y 1,73, pues es simplemente colocar en la calculadora cuánto me da seno de raíz de 3 sobre 2, o cuánto, ¿cierto? O coseno, o seno de 60, o coseno de 60, o tangente de 60, y esos son los valores que me da esto. Profe, una pregunta.
Sí. Yo nunca... No, le devuelvo, yo le muestro que no lo entiendo. Pues yo lo que no entiendo Ok. es cómo formar eso para que queden, por ejemplo, raíz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Ah, ok. La función, las razones, ya te digo. Sí. Entonces, para eso vamos a esta tablita. Bueno, entonces recordemos que si yo tengo el siguiente triángulo, ¿cierto? Y acá tengo que este es mi ángulo A, mi ángulo B, mi ángulo C. La relación de los lados de este triangulito serían, este triangulito acá me mide 90 grados, serían que este es mi lado A, mi lado B, que serían los opuestos, y mi lado C. Y que las funciones trigonométricas serían las siguientes. Voy a hacerlo con las tres primeras. Ya ustedes saben que cotangente es 1 sobre tangente, ¿cierto? Secante y cosecante. Ahí lo tienen en el cuaderno. Para explicarles por lo menos estas tres. Seno a qué es igual. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a seno sobre coseno. Listo. ¿Cuál es el cateto opuesto? Entonces vamos a hallarlo, por ejemplo, con el ángulo C. Entonces vamos a escribir aquí que vamos a hacer con el ángulo C. Aló. ¿Quién abrió? Listo. Vamos entonces a hallar las razones trigonométricas de qué ángulo. De este angulito que está acá. Esto es un ejemplo. Lo puedo hacer o con este ángulo o con este, ¿cierto? En este caso lo vamos a hacer con este, con el ángulo C. Entonces, decimos, seno de C, ¿a qué es igual? ¿Cuál es el cateto opuesto a C? El que está al otro lado. Estos dos catetos que forman el ángulo C, este, son adyacentes. Esos dos laditos, perdón, este no. Aquí les dije un error, ya les borro lo que acabo de decir. Ya vuelvo y les corrijo. Entonces, en este triángulo, los catetos, como este es el ángulo de 90 grados, estos dos lados son los catetos y este lado es la hipotenusa, ¿cierto? Ahora, el cateto que se encuentra al lado del ángulo que voy a utilizar se llama cateto adyacente, es decir, si voy a hallar el ángulo C, que sería este, el cateto que está al lado, que sería este, sería el adyacente. Y el cateto que se encuentra al otro lado, que sería este, sería el opuesto. Si están viendo o se tildó la imagen. Se tildó, profe. Ah, entonces, espere, yo ver qué pasó. Sí, es que estoy viendo que no le está transmitiendo. Tenemos algo acá. Diego, tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, en el taller que usted nos había puesto, algunos, cuando usted pedía las razones trigonométricas, algunos ponían, por ejemplo, pues, por ejemplo, B, A y C, o sea, las minúsculas. Pero habían otros, pues, por ejemplo, en mi caso, que colocábamos, pues, con los números, se suponía que era con los números. Entonces, al momento de, cuando fuimos como a comparar como los resultados, decía, pues, que algunos decíamos que estaba malo porque, pues, uno lo hacíamos con números y otros con letras. Entonces, no sé, pues yo siempre lo he hecho con números, no sé cómo se debe hacer. Sí, igual es No lo lo mismo. o sea, lo que pasa es que si el ejercicio me está dando los valores, pues trabajo con los valores. Si el ejercicio no me da valores, sino que me da letras, trabajo con letras. Pero si el ejercicio me da valores, trabajo con los valores.
Profe, Hola. ¿y usted cuándo nos va a dar la nota de ese taller? Esta nota ya este fin de semana la tienen en el máster, montada. Ah, listo. Gracias. Entonces, me digo, muchachos, que es que se me salió la pantalla, entonces yo la vuelvo y la ingreso para poder seguir. Qué raro. Ok, yo creo que ya. Ahí están viendo la pantalla nuevamente. No, todavía no se ve. ¿Cómo? Todavía no se ve. No. No, no, no. No se ve, es que no estoy compartiendo. Aparece el Ah, iconito sí. que estuviera No. compartiendo, pero no. No aparece Diego. No aparece ya. Diego. Y ahí. Tampoco. Tampoco, Diego. No, Diego. Estamos. No, Muy malo, muy malo. No, eso depende mucho también del internet. Espera un momentico, por favor. Tranquilo, Diego. Ah, no, Diego. Todo el tiempo que Internet. sea. No, Diego. Internet para nada. Diego, cancelemos clase, nos pone 5 a todos. De acuerdo. Señores, estamos grabando. Por internet, sí. Deme un momentico antes de volver la cosa. Es que me parece muy raro que se haya salido, pero eso suele pasar cuando uno está en vivo. Listo, creo que ya. Me dicen entonces, por favor. Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí ven la pantalla. No. Diego, No. nada. Se ve negro. Uy, Carlos hoy se que negro. Silencio, chicos. Cirote. Ahí. Tampoco. No, Diego. No, Diego. Sale oscuro. Cancelé. Diego, Alt F4, Alt F4. Inea se salió. Ay, ya, si le dio el F4. Ay, Cucho. Ay, Y lo Cucho. está grabando. Ay, parce, bueno, pero es que no. ¿Qué pasó? Ay, Wanda. Ay, ay, Nea, nos van a linchar, Cucho. Sí, Ay, observación virtual. Ay, Cucho, observación. Ay, cono. Nos van a meter una letia. Ay, Cucho. Ay, no. Cuento que ya no entra. Nos van a poner todos en ocasión. Ya, salgámonos todos. Sí. No. No, sálgase usted. Ay, güey, yo le decía molestando, güey. Ya entró. Pues ya queda. Profe, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó? Profe, pues desmute pues sus micrófonos, nadie le escucha. Ya.
por fin. Romy, ya le dio. ¡Ey, el micrófono! ¡El micrófono! Porque tiene el micrófono apagado. Listo, ya sí se ve, ya sí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, ya. Sí. Entonces, por decir, perfectamente se ve. entonces Sí, veo déjenme hacer algo acá. Que no les está transmitiendo la imagen. Ya la... Toca otra vez desconfiguraron. Ya muchachos. Camila, tenés el micrófono abierto. Yo Camila, lo acabé de abrir, pero yo lo tenía apagado. ok. Camila, ahora sí se ve. Sí, ya. Ok, listo. Pues continuamos. Entonces ya no tienen que ir antes por acá. Entonces nuevamente, qué pena. Rápidamente. Entonces les decía que tenemos un triángulo. Nosotros en el periodo pasado lo vimos todo con el triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero la función es de los ángulos de 30 y 60 grados, también tenemos que utilizar el triangulito rectángulo. Listo. Y este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y este sería el lado A, el lado B y el lado C. Entonces decimos que seno, vamos a hacerlo con el ángulo C. Seno del ángulo C es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es el lado opuesto a C, es decir, C. Y la hipotenusa es la línea que une los dos catetos. ¿Cuáles dos catetos? Los catetos de este triángulo que son el cateto C y el cateto B. Recordemos que esto es un triángulo rectángulo. La hipotenusa entonces sería A. Listo. En el triángulo que estamos mirando ahorita, el que me preguntó, decía, por ejemplo, que B valía raíz de 3 sobre 2, creo, y A valía 1. Si no se me como no tengo la imagen acá, pues miremosla, qué pena, aquí está. Está. Acá. Exacto, que B valía raíz de 3 sobre 2 y que A valía 1 y que C valía 1/2. Entonces, ¿cuánto vale C? Hola, hola. Pero ahí se aplica la ley de la orejita, ¿no? Exacto, sí, no, sino que no lo he terminado. Entonces, C, ¿cuánto nos vale? 1/2. C nos vale 1/2. Hola. Por ejemplo, por ejemplo, si el seno, por ejemplo, a 4 sobre 2 y al momento de simplificar, pues, y al momento de Da usarlo 2. para el tema de Pitágoras, se utiliza la simplificada, es que no me acuerdo muy bien, la simplificada o el primer resultado. O sea, 4 sobre 2 da 2. O sea, Ujú, seno de 4 sobre 2 da 2. sí. Y al Ahí da momento de 2. usar el teorema de Pitágoras, ¿qué 2. resultado se utiliza? Pero por Listo. eso, si dos es el... No, depende. Lo que pasa es que... muchachos, otra vez, no sé qué le está pasando a esta conexión. Hombre, se me volvió a ir la imagen. Espérate, yo lo hago antes acá. Voy a tratar de hacerlo en ese tablero, ¿listo? Ahí están viendo el tablero también, ¿cierto? Sí. Listo. Sí.
Listo. Perdona. Uy, Diego sabe dibujar mucho, parce, demasiado. Pero abajo no tiene la opción para hacer líneas rectas. Sí, pero para hacerlo más rápido. Pero bueno. Bueno, ahí no importa. Esto es más rápido. Sí tiene la opción, pero para hacerlo más rápido, porque, bueno, porque Es estamos pues mejor como... que demore un poquito que Digo, ¿qué es eso? Diego, Una montaña estamos rusa. grabando. Estamos grabando, haga bien las cosas, no haya falta. Ay, María. Eso para la loma donde vive. Diego, ¿las grabaciones las revisan las directivas o cómo? Obvio. Bueno, Obvio. entonces, me estaban hablando de que si seno, por ejemplo, y aquí es peor escribir, entonces comprendan, que si seno le daba 4/2, es decir, supongo que seno sería cateto opuesto 4 y que tangente y que hipotenusa sea 2. Me imagino que esa es la pregunta que me están haciendo, que si la hipotenusa aquí vale 2, supongamos que sea seno de este angulito que está acá arriba. Sí. Sí. Exacto. Y aquí sería 4. Ujú. Entonces, el seno como tal me da la respuesta 2. Esta función seno de este angulito que está acá. La respuesta sería... perdón, 4 sería cateto, así 4/2 dividido 2. Sí, el seno como tal me daría 2. Yo puedo obviamente simplificar estos dos numeritos. El seno de A vale a 2. Ahora, para otra función, por ejemplo, coseno... Profe, una pregunta. Hola. ¿No se supone que la hipotenusa siempre es mayor que los catetos? No, sí, puede ser. Sí, casi, puede ser no. Sí, lo que pasa es que aquí estoy basándome en un ejemplo que me acabaron de decir, que me han mencionado en esos dos valores. Sara. 4/2. Listo. Pues, me estoy basando en lo que me dijo Sara, que ella mencionó 4 y 2, entonces le estoy haciendo el ejemplo con 4 y con 2, que fue lo que ella mencionó. Pero la hipotenusa sí, claro, tiene que ser más grande. Entonces, acá tengo que tener un valor X que no sé cuál sea, pero para hacer el coseno, entonces me daría el cateto opuesto al ángulo que es X sobre la hipotenusa en este caso, que sigue siendo el mismo 2. Y para tangente, que yo creo que aquí viene la pregunta entonces de Sara, es cuál término utilizo. Tangente es seno sobre coseno. Si seno me dio 2, en valor numérico seno me dio 2, entonces seno acá sería 2, y supongamos que acá no esté X, sino que acá el borrador está abajo, ¿cierto? Sí. Que acá no valga X, sino que esto valga 3. 3. Pero resulta que esto sería igual a 3 medios. El coseno entonces valdría 3 medios. Y esto nos da, recuerda que cuando en un numerador tenemos fraccionario y en el denominador, cuando en el numerador no tenemos un fraccionario y en el denominador sí, simplemente dividimos por 1 y hacemos lo que dijo Juan José, la orejita, 2 por 2, 4, 3 por 1, 3. Nos daría esto. Ojo, numéricamente, que en su defecto es lo mismo que si yo me vengo acá al triangulito y digo que tangente es cateto opuesto 4 sobre cateto adyacente 3. Es exactamente lo mismo. Diego Es lo mismo, pero hay que hacer como más vuelta, ¿no? No, sí, sino que como vuelvo y repito, Sara me lo estaba preguntando basándonos en los resultados que nos daba la función. Pero es exactamente o sea, lo pueden hacer de las dos maneras. Uno, teniendo claro que tangente es seno sobre coseno, lo que nos dio seno sobre lo que nos dio coseno, y nos da 4/3, o también saben que por las razones trigonométricas, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es mejor así. Como ustedes lo entiendan, muchachos, igual el resultado va a ser el mismo. Sí, pues así lo trabajamos el primer periodo. Ajá, listo. Profe, Hola.
en la X que se puso en el cateto, pues uno no puede hallarlo simplemente haciendo el teorema de Pitágoras. Ah, sí, no, yo estoy suponiendo acá cualquier numerito, claro, pero si yo desconozco este valor, que inicialmente lo llamé X, obviamente aplico teorema de Pitágoras para hallarlo. Ya saben que siempre para hallar los lados utilizamos, en un triángulo rectángulo, utilizamos teorema de Pitágoras. Simplemente que yo aquí le di el valor, pues, para poder avanzar acá con la explicación para Sara, pero si desconocemos alguno de los tres laditos, con Pitágoras lo calculamos. Bueno, sigamos pues con la... Tengo que borrar eso para poder salir de acá. Listo. Y vamos entonces en... acá. Entonces ya le... ¿Cómo? O sea que lo de hacer ley de oreja en tangente no es como necesario, pues porque... Pues no. Ah, no, porque usted lo tiene, en este caso podías utilizar razones trigonométricas. Sabes que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si tenés los valores en el triángulo, pues te los calculas de una vez. Listo, yo monté entonces acá, que me preguntaban cómo salían estos datos, entonces ya saben cómo salen, ¿cierto? Ahora, en el siguiente, aquí me devolví, creo, si no estoy mal. Listo. Continuamos. Ahora, para obtener las funciones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. Para encontrar los valores de las funciones trigonométricas del ángulo notable de 45 grados, utilizaremos un triángulo rectángulo isósceles. En dicho triángulo, se cumple que dos de sus lados tienen la misma longitud, digamos, X. Además, como el triángulo es rectángulo, uno de los ángulos es de 90 grados, por lo que los otros dos medirán 45. ¿Cierto? Este es el triángulo isósceles, que si este angulito mide 90 grados, obviamente estos dos van a medir 45, porque recordemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo mide 180 grados. Por conveniencia, asignaremos a la hipotenusa el valor de 1 y a continuación aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de sus catetos. Finalmente, para obtener el valor de las funciones trigonométricas, solo hay que utilizar las definiciones. Listo. Entonces, aplicando teoremas de Pitágoras, sabemos que entonces, si acá nos estamos que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Como este cateto es igual a este, con solo hallar, ¿cierto? La variable, por eso tienen el mismo nombre. Esto se llama X y esto se llama X porque como es un triángulo isósceles, estos dos laditos son iguales, por eso tienen la misma variable. Entonces, X al cuadrado, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto nos da una X al cuadrado más una X al cuadrado, me da 2X al cuadrado igual a 1. Vamos a despejar X. X nos da raíz cuadrada de 1 sobre 2, nos da 1 sobre raíz de 2. Igualmente, lo mismo, recordemos también que la idea es quitar esa raíz del denominador, entonces esto nos daría en sí, si multiplicáramos por la conjugada, sería raíz de 2, disculpan la letra que es aquí más difícil de escribir con mouse, sobre raíz de 2, y esto me daría, pues esto es para que lo comparen con los resultados que tienen de los cuadros que hemos hecho, raíz de 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Listo. Esto nos daría estas medidas del triángulo. Entonces, hallando las funciones trigonométricas del ángulo notable de 45 grados, tenemos que seno de 45 nos da 1 sobre raíz de 2,
coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2 y tangente de 45 es 1. O como se los expliqué yo al principio con la aplicación ahí de las raíces y de dividirlo sobre 2, que nos daría que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y tangente es 1. Estoy hablando, racionalizando, pues multiplicando por la conjugada de estas dos raíces para que nos queden en el numerador. Listo. Ahora vamos a ver en dónde aplicamos esto de los ángulos notables. ¿Alguien me iba a decir algo? Diego, sí, los resultados sí pueden quedar en decimal. ¿Qué? Los dos primeros del ejercicio pasado. Hola, Francisco. Los ejercicios de... Los resultados, recuerden que ustedes lo tienen ahí. ¿Los ejercicios de qué? Los resultados del ejercicio que acabo de pasar. Sí. Los dos primeros resultados, pues algún ejercicio puede quedar en decimal. Lo que pasa es que ojo, raíz, por ejemplo, 2 sobre raíz de 2 es un fraccionario. Si yo quiero lo convierto en decimal, obviamente, pero lo que les he dicho siempre, es mejor trabajar con fraccionarios, es mejor sumar fraccionarios porque tenemos más claro cuáles son las operaciones que podemos utilizar que trabajar con un decimal. Además, porque cuando usted trabaja con fraccionarios, trabaja con valores más exactos. Cuando usted convierte ese fraccionario a un decimal, empieza a quitarle decimales. Entonces, ahorita en trigonometría, los decimales, ustedes saben que nos alteran muchísimo el valor de un ángulo. Por eso tenemos que trabajar con fraccionarios, sobre todo por la precisión de un resultado para poder hallar el ángulo. Los decimales, cuando usted resuelve cualquier decimal, cuando usted resuelve cualquier fraccionario, lo convierte en decimal, le estás quitando varios decimales ahí. Y eso a la final nos puede afectar el resultado final. Por eso es mejor trabajar con fraccionarios. Bueno. ¿Listo? Bueno, a partir de que ya tuvimos los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables de 30, 45 y 60 grados, podemos obtener también los valores para funciones que representen los múltiplos de dichos ángulos. Para encontrar estas razones trigonométricas vamos a utilizar los valores que ya hemos encontrado de un triángulo rectángulo. Estas definiciones las planteamos tomando como base la circunferencia unitaria, es decir, una circunferencia de radio 1, por lo que es útil recordar algunas definiciones. La primera, el seno. El seno se define como la razón entre el valor de la coordenada y el segmento que forma el ángulo con el eje X y la longitud de dicho segmento. En la circunferencia unitaria, el segmento es de radio 1 y mide 1 unidad, por lo que seno es igual a y sobre 1 igual a y. Entonces, por eso asociamos seno a la ordenada y. Y el inverso de seno sería 1 sobre y. El coseno es la razón entre el valor de la coordenada X del segmento que forma el ángulo con el eje X y la longitud del segmento. De igual forma que para el seno, como es una circunferencia unitaria, el coseno equivale a la coordenada X. Entonces, coseno sería X sobre 1, que nos vale la hipotenusa, nos daría X. Y el inverso de coseno sería 1 sobre X. Por eso asociamos coseno a la coordenada X. Entonces, coseno a las X y seno a las Y. Miremos esta circunferencia, entonces, tenemos que el radio de la circunferencia es 1, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se mueven, ojo muchachos, para que estén pendientes. Acá arriba nos está dando el ángulo. Nos va a mostrar el ángulo. Y aquí acá abajo nos va a mostrar el valor del seno y el valor del coseno. Entonces, partamos de ahí. Ahí, ¿cuál sería el ángulo? 360 grados, pues, sino que está impreciso, 360 grados. Cuando el ángulo mide 360 grados, o es el eje X, entonces,
La coordenada en seno, recordemos que la coordenada en seno es lo que mide y, sería 0. ¿Por qué? Mire que obviamente aquí no hay ninguna altura, y valdría 0, y x valía pues obviamente lo que vale el valor del radio de la circunferencia unitaria, que sería 1. A medida que yo voy avanzando, si van viendo, el valor de seno va aumentando, obviamente porque estoy colocando más altura en y el valor de la x va reduciendo. Si miran los valores abajo, a medida que yo subo, y aumenta y x disminuye, ¿cierto? Si me paso para este lado, pasaría lo contrario, que es el segundo cuadrante. La y disminuye y la x aumenta. Ahora, recordemos los signos de x y en el segundo cuadrante. Acá las x tienen que ser negativas. Las x para la derecha son positivas, las x para la izquierda son negativas, las y para arriba son positivas y para abajo son negativas. Y eso mismo nos tiene que dar en los resultados. Entonces, como estamos en este segundo cuadrante, los valores de y tienen que ser positivos, pero los valores de x, como estoy para el lado izquierdo, me deben ser negativos, por eso el signo menos que está acá. Vamos para el cuarto cuadrante, para el tercer cuadrante, perdón. En el tercer cuadrante, los valores de la y está por debajo del eje x son negativos. Y los valores de la x también están para la izquierda, son negativos. Por eso, si miran abajo, los numeritos rojos y azules son negativos. Y en el cuarto cuadrante, los valores de la y son negativos y los valores de la x son positivos porque están para la derecha. Ahora, vamos a mirar otra cosa. Miremos, por ejemplo, el ángulo de 45 grados. Ubiquémonos acá en el cuello de 45 grados. 45 sería más o menos... Es difícil la precisión, pero vamos a lograrlo. Bueno, dejémoslo más o menos por ahí. Es decir, me estoy fijando acá para llegar al ángulo de 45 grados. El ángulo de 45 grados me dice que seno debe valer más o menos 0,71 y que coseno sea la coordenada de la x debe valer 0,71, ¿cierto? Son iguales. Porque acá x, como estamos en la circunferencia unitaria, x y y en 45 grados, cuando el ángulo alfa mide 45 grados, las coordenadas son exactamente las mismas. En este caso, 0,71. Yo puedo buscar en este cuadrante un ángulo que tenga exactamente las mismas coordenadas, los mismos valores de x y y que en el primer cuadrante. Y ese ángulo es 135 grados. Ese ángulo es 135 grados. Listo. Enseguida vamos a ver cómo hallar esos ángulos que son ángulos, acá les digo la palabrita en la clase. Vamos a utilizar que por medio de los ángulos de referencia vamos a utilizar esos valores de esas funciones trigonométricas de esos ángulos, diferentes a los de los ángulos notables. Entonces, en el segundo cuadrado, ese ángulo era 135 grados. En el tercer cuadrante, perdón, el ángulo que mide 0,71 y 0,71 para X y Y es el ángulo de 225 grados. Y en el cuarto cuadrante encontramos también un ángulo que tiene esos mismos valores, que es el ángulo de 315 grados. 315 grados. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que dependiendo del cuadrante, esos ángulos tienen signo positivo o signo negativo. Todo es Ángulo. de a qué cuadrante vaya. El signo depende del cuadrante, exacto. Esos ángulos son ángulos congruentes. El signo depende de
del tipo de cuadrante en donde se encuentre. Por lo que les acabo de explicar, porque dependiendo del cuadrante, la Y puede ser positiva o negativa, o la X puede ser positiva o negativa. Acá nos dan, por ejemplo, nos dan un ejemplo de un ángulo de esos. Nos dicen entonces que para saber el signo, para saber cuándo el signo puede cambiar en las zonas trigonométricas de múltiplos de ángulos notables, podemos utilizar acá identidades como que el coseno de 180 grados menos alfa es igual a menos coseno de alfa. Entonces dan un ejemplo. El coseno de 150 grados es igual al menos coseno de 30 grados. ¿Por qué menos? Este ángulo, si es, bueno, no lo vamos a explicar en ese momento porque es lo que les voy a explicar en lo que sigue, pero con identidades como esta es que podemos hallar esos angulitos. Ya les voy a explicar en el tema que sigue. Y acá entonces tenemos el resumen de lo que ustedes deben tener en el cuaderno, que son cuánto miden las funciones trigonométricas de los ángulos notables de 0, 30, 45, de los de 60, 90, 120, 175 y 150, 180, 210, 225, 240, en fin. Basado en los ángulos notables 0, 30, 45, 60 y 90, pues encontramos el resto. Bueno, chicos, aquí es donde yo les pido que por favor enciendan las cámaras y vamos a empezar. De acuerdo a lo que vimos en este momentico, vamos a empezar a ver quiénes quieren notas adicionales, quiénes quieren sumar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ojo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El que halle la respuesta de una va a escribir en el chat. Ojo, va a escribir en el chat y lo va a escribir como mensaje privado. ¿Cómo se hace mensaje privado? Me ubican a mí y arribita en la pantalla que yo tengo debe tener 3 punticos. Si le dan clic ahí dice enviar un mensaje privado. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí, claramente. Listo. ¿Por qué lo vamos a enviar como mensaje privado? Para que los demás compañeros pues no copien la respuesta, porque solamente es para los primeros 3 que respondan. ¿Listo? Yo lo tengo en el celular, entonces ya no aparece. No, a mí tampoco. Los que lo tengan en el celular, entonces lo resuelven en una hoja y ponen la hoja, es decir, hicieron el ejercicio y ponen la hoja en la pantalla. Esperen un momentico, por favor. Ponen la hoja en la pantalla y la dejan ahí. Ponen la hoja mostrando pues en la cámara el resultado y lo dejan ahí. ¿Listo? Te veo cuál es el puntito. What is this, babe? Arriba en la parte superior derecha hay 3 punticos horizontales. Estoy activo. Pero apaguemos los micrófonos, por favor. Diego, para los que tienen celular, ¿qué hay que hacer? Silenciar. No, hagamos una cosa. Para los que lo tienen en celular, que no pueden enviarlo por correo, les toca mostrar la imagen de lo que hicieron. O sea, colocan la respuesta ahí en la pantalla y la dejan ahí hasta que yo no les diga que las quiten. ¿Listo? Es decir, van a hacer algo así. Lo que pasa es que algo así. Si lo resolví, entonces colocan acá. Y lo dejan ahí. ¿Listo? Por ejemplo, pero si yo no lo he hecho, yo puedo copiar lo que hizo ella. Cancelar. Pero es que como voy a fijarme quiénes las ponen de primeros, voy a mirar los primeros. Por eso, es que solamente hay ¿quiénes no tienen, dígame quiénes están con celular, perdón? Yo estoy con celular, digo. Van 2, ¿quién más? Yo. Sara. 3. Yo. Bueno, hagamos una cosa, no coloquen la respuesta de frente, simplemente coloquen la hoja al revés y como yo miro quién pone primero, les digo, voltee la respuesta y ahí vamos mirando, ¿listo? Para que no coloquen la respuesta de frente. Entonces vamos.
Espere, aguante, relájese, espere. Bueno, yo sé que ustedes tienen mucha ayuda en la casa y la idea no es Pues esa, necesito las cámaras Dieguiño. prendidas. No, pero es que yo necesito que te vean las cámaras. Apenas hay 2 que tienen cámara prendida. Los que no tengan cámara prendida no participan. Los más lindos. Sí, que ¿Listo? prendan la cámara. Los que no tengan la cámara prendida no participan. Ya saben. Es opción. Hola, Apenas- Diego. O sea que apenas están participando Juan José, Isabela. Edwin, no lo veo. Diego, ahora sí empieza la clase. Edwin, no lo veo. Pacho tampoco. Tampoco la de Camila, tampoco. Listo. Los demás no van a participar. Entonces con Isabela y Juan José. Uy, ¿cómo así? Diego, ya está prendida. Diego. Pero yo no veo cámara. Diego, la mía está No, se le prendida. aparecen entonces. Ah, bueno, ya. Siempre compro internet mejor. Tú sí. Bueno, no, ya vi que la tienen, entonces son los que tienen fantasmita. Ok. Listo. Empezamos entonces. Ya les compartí pantalla, sí. La primera. Diego, no se ve. Por favor, No los se ve. micrófonos. Por favor, los micrófonos. Diego, Por no favor, se los ve micrófonos. nada. Sí, ya va, pero por favor, los micrófonos. Ahí están viendo. Ahí ven la pantalla compartida. No. Nada. Ya las comparto otra vez. No. Ahí. Ahí sí la ven. No. Sí. ¿Listo? Sí, sí. La primera entonces. ¿Listos? Se fue. En el siguiente triángulo, ¿cuál es el valor de seno y seno de A y seno de B? Encuentre el valor de los ángulos a través del triángulo que se asemeja al mostrado. Yo no veo. No veo. ¿No ven? Pues yo no, porque me No. la imagen. No. Juan José, ¿están viendo la imagen? Sí, sí. Escríbanlo, por favor, que voy a quitar la imagen. Escríbanlo que voy a quitar la imagen. Es decir, simplemente me piden, hagan el dibujito, hagan el triangulito y me piden hallar coseno de B y coseno de A. ¿Cuánto les da? Escriban este dibujito que voy a quitar la imagen. Hagan el dibujito que voy a quitar la imagen. ¿Listo? Entonces tenemos el triángulo ABC, B vale 2 Diego, y A vale 2 raíz de 3. eso es 2 menos raíz de 3 o 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. B vale 2, A vale 2, raíz de 3. Ah, ya. Listo. Me dicen cuánto vale coseno de B y coseno de A. Coseno de B y coseno de A. ¿Listo? Coseno de B y coseno de A. Vamos, vamos. A ver, ánimo.
y coseno de A. Diego, y los que están en el computador le mandan la respuesta por privado. Por el privado, sí. Padre, Diego, no, Diego, se me olvidó. Hace un mes no estudio. Diego, espere. Diego, yo hice eso, pero yo no sé si Diego, está ¿cuáles bueno. eran los datos? Que no los vi bien. Vuélvalos a poner. Diego, yo hice eso, pero Un yo no sé si está minisegundo. bueno. Un minisegundo. Eso, Yo, espere. Ya. yo creo que está bueno. A vale 2 raíces de 3, A vale 2 raíces de 3 y B vale 2. ¿Listo? Que necesito ver la pantalla. ¿Quién ha mandado? Nadie es... Bueno, hágale que nadie todavía me ha dado la respuesta. Diego, Señor. Diego, hay que hallar coseno de A y coseno de B. Sí, solamente esos dos, coseno de A y coseno de B. Listo. Diego, pero yo no sé cómo se pone eso uno encima del otro. Ay, no. Dividido, escriba la palabra, dividido. No sé, utilicen su ingenio. Entonces, por ejemplo, les da un quinto, 1 dividido 5, ya. Así. Diego, me hacer un favor. Va a volver Dígame. a poner la imagen, porfa. Es que no alcancé a copiar algo bien, porfa. Se me Ya. Ahí la tiene, coseno de B y coseno de A. Ahí la tiene. Ah, esa raíz de coseno de B, ¿qué, Diego? Es una ayuda que les está dando el ejercicio. No, ¿cuál ayuda? Eso me enredó más, yo ya había terminado. Esa es una ayuda, ¿listo? Esa es una ayuda que les dan del ejercicio. No, ¿qué ayuda? Ja. Pero es que... Marisabel, la respuesta es equivocada. Ya creo que la tengo. Profe, yo. Sí. Pero Pero escríbame. Uy, yo tengo lo mismo que Monsalve. Camila Moreno también está equivocada. tengo celular. Diego, así no es la respuesta. No. Vea. Profe Yo hace rato la tengo, Diego, vea. Diego, vea. Usted no tiene... ¿Usted está el celular, Emanuel? Sí, Diego, ya tengo la respuesta. No, lo que pasa es que... Ya va. Lo que pasa es que los que tienen celular... Bueno, ahí sí, Emanuel. Entonces, Emanuel enseguida me la dice. Aquí lo tengo en el orden. Para que los demás lo la... Ah, bueno. Muéstremela, Emanuel. Diego. Diego, usted dijo que la de Monsalve estaba mala. No sé, Manuel, muéstrame su respuesta. Diego. Vea. ¿Sí se ve? No, espera que tenés mala señal para transmitir. Espera, digo que le dé buena señal. Apenas le tenga, le digo porque no tiene mala señal en ese momentico. ¿Quién me está Es que llamando, uno no, Josué? Diego, es que uno no puede voltear la cámara porque se ve todo raro. No, espere. Pero El ya problema no es la retomé. cámara. El problema, ya va Josué, que Josué y Emanuel en ese momentico tienen mala señal para transmitir. Entonces, espere que se les quite la mala señal. Yo les digo cuándo y me muestran, pero ahí los tengo en lista a José y Emanuel. Yo les digo cuándo pueden mostrar porque en ese momentico no pueden. Tienen mala la señal para transmitir. Diego, yo. También estás de celular. Sí. Claro, también tienes mala señal para transmitir, entonces espérate. Yo también te digo, entonces tengo a Emanuel, a Josué y a Suara. Seguida les digo. En esto tengan las cámaras activadas para que puedan en el momento en que Diego. transmitir. Hola. Diego. Hola. Es que ya que usted no puso otra la imagen, ¿cierto? Que era 4 raíz de 3 y los otros resultados. Sí. No, es 2 raíz de 3 y B igual a 2. A es igual a 2 raíz de 3 y B es igual a 2. Ay, es que yo lo vuelvo a hacer. Listo. Emanuel, Emanuel ya te debe hacerle. José todavía no. Ya, Emanuel, Diego, sí. Emanuel, muéstrala. Ya te miro, espérate. Prontico, por favor.
Ah, no, espera un tico. Emanuel, no muestres, díctame porque entonces estoy transmitiendo en general. Emanuel, ¿qué te dio? Es que digo las respuestas. No, no importa, dale. ¿Qué te dio? Yo. Ya te estoy leyendo, Josué. Coseno. Josué, bien. Esa es la respuesta. Muchas Diego, gracias, profe. Diego, ¿Qué hay? coseno de B, de Víctor, Sí. raíz de 3 sobre 2 y coseno de A, 1 sobre 2. Eso, Manuel. Ahorita le digo si está bueno o está malo. No sé, ahorita le digo, Emanuel. ¿Quién más? Ay, no. Espere, yo. Diego, pero Ya leyó la mía. Diego, dígame si está bueno o no, pues para la nota adicional. Ahorita le digo. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. ¿Quién es yo? Espera, que me embolaté. Coseno de... Y te miro todo el día. ¿Quién más? ¿Quién más? Poner otro Diego. ¿Cómo? Ahorita va a poner otro. Sí, claro. Ah, listo, entonces relaje, ese lo perdí, pero el otro no. No, Diego, ya le mandé. está muy difícil hacer eso sin no haber estudiado tanto tiempo. Bueno, listo, ya. Paren ese ejercicio. Ya están los tres. No, ya dijeron los tres. Entonces la respuesta es coseno de B es igual a raíz de 3 sobre 2 y coseno de A es igual a un medio. Y tienen procedimientos. Espérate. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer. Con los siguientes que siguen, va a tocar hacer solamente el primero, porque sí, ustedes tienen la herramienta ahí de copiarse por chat, obviamente, las respuestas, de compartírsela, entonces va a ser el primero, ¿listo? El primero que responda en ese, ya les había dicho que los tres primeros, entonces ahí tienen un punto ahí. Diego, pero José ¿cuáles Diego, son los tres? Diego, resuélvalo. Ya va, ya la voy a resolver. Emanuel Zapata. Emanuel, silencio. Diego, no se y note. Juan José Cataño. ¿Pero yo qué? Por eso, José Fuentes, Emanuel Zapata y Juan José Cataño. Vamos. No, Diego, pero más personas, solamente una. Diego. Va. Diego, entonces nosotros ya dejamos de participar en la otra. Pues para que Sí, otros señor. tengan la posibilidad de ganar, ¿sí o qué? Sí, señores. Bueno. Por eso es solamente uno, o sea, mira que van a ser varios, listo. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Miremos acá. Tenemos entonces, voy a tratar de hacerlo sobre la misma pantalla porque está un poquito difícil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como sabemos que la función coseno depende de la hipotenusa, es decir, coseno es, aquí en coseno de B, nos paramos es el ángulo B, es cateto, ojo, coseno de B es cateto adyacente sobre hipotenusa, y coseno de A, me paro en A, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Como no tengo la hipotenusa, primero tengo que hallar la hipotenusa. Recordemos que que es Pitágoras, me dice, la sumatoria de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, que B al cuadrado más, espero que me entiendan estas letricas que es muy difícil escribir acá, A al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito despejar? ¿Cuál es mi incógnita? La hipotenusa. Entonces, ya está despejada. ¿Cuánto vale B? Al cuadrado me vale 2, al cuadrado me vale 4. ¿Y cuánto me vale A? A es igual, elevo al cuadrado 2 raíz de 3 al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado, 4. Y 3. Bueno, escribámoslo pues para que lo entiendamos así. 2
Alguien tiene el micrófono abierto, por favor lo cierra, lo silencia. Igual. Diego, eso no da 12. Lo No. que está dentro del paréntesis. Sí, creo que lo estoy escribiendo. Diego, Hola. que Sara no escucha ni ve. Ya miro algo. Pero ya sí es problema de la internet de ella. Mami, es que el internet. Bueno, entonces seguimos acá. Tenemos 4. Esto nos da 2 al cuadrado me da 4 y raíz de 3 se cancela con este 2, me daría 3. 4 por 3 me da 12. 12 igual a h al cuadrado. Listo. Diego, Despejamos. ¿Cómo qué? ¿Qué no entendió? ¿el 2 de dónde sale? El 12 es, el 2 elevado al cuadrado me da 4, ¿cierto? Por raíz de 3 elevado al cuadrado, se cancela este 2 con la raíz de 3, me queda 3. Entonces, 4 por 3, 12. Acá tenemos raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Es decir, la hipotenusa vale 4. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Raíz de coseno es igual a raíz de, raíz de no, qué pena. Ya, coseno es igual a cateto, coseno es igual a cateto adyacente, que es 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, sobre la hipotenusa que vale 4. Simplifico. Diego. Hola. Ya llegué. Simplifico y la mitad de 2 es 1. Diego, Hola, hola, hola. yo no simplifiqué, yo tenía la respuesta así como usted la tiene ahí, pues yo no la simplifiqué, por eso no la mostré. Pero tampoco la mostraste. Por eso, pero se podía decir No, hay que llegar hasta la mínima expresión, ¿listo? Diego, No. ya empezó la segunda ronda, ¿no? No, estamos explicando por cómo quedó el primer ejercicio. Entonces, silenciemos por favor los micrófonos. Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, la respuesta de coseno de b es raíz de 3 sobre 4. Y coseno de a, entonces tenemos escateto adyacente, que es 2, sobre hipotenusa, que es 4. Diego, ahí no es raíz de 3, sino 4, no, sino raíz de 3 sobre 2, no. No, señor. Porque es que Arriba. el cateto adyacente de b, que es este, vale 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 y la hipotenusa Por vale eso, 4. Diego, pero usted simplificó. Ya. Se canceló el 2. Sí, ya, bueno, ya les entendí. Sí, aquí. Mitad de 2 y mitad de 4 es 2. Perdón, exacto. Y en este, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, daba 1/2. Yo lo puedo chequear. Pero que no les escribo. Envidioso. Acá sería 3. Así me va para escribir. No me va para escribir acá. Ya. ¿Por qué no me vas a escribir? Tan raro que no me vas a escribir, hombre. Pero yo borro todo eso entonces. Raíz de 3 sobre 2 y 1/2. Entonces yo hago acá para que me deje escribir. Listo. Acá sería entonces 3. Raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? 2. 1, 2. Y las respuestas están buenas. Raíz de 3 sobre 2 y 1/2. Listo, preparados para el segundo punto. Diego, dale pues que quedan 5 minutos. Listo. Quedan 5 minutos. Listo, preparados. Ya saben, el primero. 1, 2 y 3. ¡A tope! Dice, la fracción 1/2, ¿a qué valor corresponde? ¿A coseno de 30 grados, coseno de 45, seno de 45 o seno de 30? ¿Qué es eso? Profe, a coseno de 30 grados, ¿no?
¿Quién habló? Ah, no. A coseno de 60 grados. No, señor. Coseno de 30, coseno de 30. Diego, yo. Coseno de 45, de 45. Diego. No. Ah, no, profe, seno de 30, seno de 30, seno de 30. Lo dije yo primero. Seno de 30, no. Ey, Diego. Diego, yo Ey. hice de 30 primero. Escuchen. Yo, como les dije que respondieran, el único que respondió adecuadamente fue Edwin. Muy bien, Edwin. que Diego, pero yo respondió no por te, el a mí chat. no me da para Seno de 30. mandarle a usted solamente. Eso. Tampoco. Yo soy desde el celular, me toca decirle por el audio. Pero les dije los del Eso celular. es trampa. Silencio. Les dije los del celular. Les dije los del celular que colocaran el ejercicio en la pantalla, ninguno lo puso. Se pusieron a hablar y yo no dije que hablaran. Yo les daba la salida a quien, si alguien coloca la hojita en la pantalla, yo le doy la salida. En este caso, el único que respondió por el chat, que fue el medio que les dije, fue Edwin. Entonces, Edwin tiene el punto. Es seno de 30 grados. Eso. Vamos con la siguiente. Eso. Ahí te hablas, Edwin. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Están viendo en la pantalla? Ese es mi primo. Entonces, miremos que si era No, Diego, ya me aburrí. Espere. seno de 30 grados. Verificar. Está correcto. ¿Listos? Se fue. Profe, mándenos un taller de eso. Ahí lo tienen. Si coseno de 180 grados menos alfa es C, ¿cuánto es coseno de alfa? Ay, padre, hijo. Listo, ya anotaron las respuestas porque voy a pasar. Las posibles son C, las posibles respuestas son C, menos C, 2C o C al cuadrado. Espera, Diego, espera que la estoy copiando. Pero yo puedo responder eso. No. Pero yo ya que le envié la respuesta. Diego, yo ya la respondí, pero yo no puedo. Por 2. Listo, lo paso en este momentico. Bueno, recuerda igual que pueden tomar un pantallazo para que lo tengan ahí. Diego, yo. ¿Quién habló, Sara? Yes. ¿Cuál es? Menos C. Yo le muestro. Sara. Espere. No, estate callado. ¿Cuánto? Sara, ¿cuánto? Menos C. Muy bien, Sara. Menos C. Buena, Sarita, buena. Juan Andrés, Ay, yo le había primero la respuesta la dio inicialmente Sara. ¿Listo? Bien, Sara. Listo, vamos con la siguiente. Camila, no te mates. Vamos con la siguiente. La respuesta era menos C. Correcto. La siguiente dice, la fracción 1 sobre raíz de 2, ¿a qué valor corresponde? Coseno de 45, seno de 30 grados, tangente de 45 o coseno de 30. Tómale el pantallazo porque la va a pasar ya. 1 sobre raíz de 2. Profe, yo. ¿Quién? Yo. ¿Quién dijo yo? Ocampo. ¿Cuánto? Sí. No. Diego, Listo. ¿Quién dijo yo? ¿Cuánto, María Isabel? Yo había alzado la mano en el programa. Listo. En este momentico no... Silencio. Como en este momentico no vi la velocidad en respuesta, no supe si respondió primero María o si respondió primero Sofía Castro, que escribió por el WhatsApp. Entonces, para las dos, por el chat, perdón, para las dos está bueno. Coseno de 45. María Isabel y Sofía.
Listo, entonces ya sabe que están fuera de concurso Sofía, Juan José, Josué, Edwin, Sara, Marisabel y Emanuel. Vamos con lo siguiente. Tómele pantallazo para no quedarme y poder mirar la respuesta rápida. La siguiente. Si se tiene un triángulo rectángulo de hipotenusa C y con lados A y B iguales, ¿cuál es el valor de la tangente y el coseno del ángulo A? Silencien que ya la voy a colocar, pero silencien, ya. Escriban las respuestas y ya me dicen cuál es. igual en el computador. ¿Cómo? Si se tiene un triángulo rectángulo de hipotenusa C y con lados A y B iguales, ¿cuál es el valor de la tangente de A? Diego, ya se la mandé. No, señor. No. Es que son dos preguntas. Dice tangente y coseno. Le falta la mitad. Diego, yo. Profe, 1 sobre raíz de 2. me da muy lento el computador y no me da para... 1 sobre raíz de 2. Sí, Juan Andrés, pero tu respuesta está mala. No, ya se la dije. Sí, Juan José, está bien. Juan Andrés Loaiza, vos respondiste por el chat, pero no da un medio, es 1 sobre raíz de 2. Esto es peor que pelear en parchís. Profe, me toca escribirla así por público porque no me da para mandárselo por privado. Ok, pero... Diego, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Tangente es 1 y coseno es 1 raíz de 2. Muchachos, ustedes tienen el cuadro, solamente era fijarse en el cuadro. ¡Ah, yo la dije! Diego, yo la dije. Profe, No. qué pereza. Sí, Juan José. No. Haga otra. Sí, Juan José, tus respuestas estaban buenas. Diego, ya acabó la clase. Ah, sí, señores. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Emanuel, Tapo. Chao.